Estamos con el doctor Ángel Delgado y don César Augusto Dávila analizando el tema de los gobiernos regionales. Antes de entrar con sus intervenciones y las llamadas del público, quería mostrar esta noticia que aparece hoy en el diario 16. Vamos a verla, ahí lo tenemos en pantalla. Denuncian sobrevaloración en obras del gobierno regional del Callao. Procuraduría Anticorrupción detecta que 11 instituciones educativas fueron remodeladas sin tener licitación. Carlos Aguilar firma esta nota y dice: el coordinador regional de la Procuraduría Anticorrupción del Callao, Fernando Barreto, denunció ante la Fiscalía Anticorrupción la sobrevaluación y las graves irregularidades detectadas en las remodelaciones de 11 instituciones educativas que realizó el gobierno regional del Callao, que preside Félix Moreno. La administración Chalaca es denunciada por malversación de fondos, colusión agravada y peculado doloso. Y aquí hay un dato curioso también. Arbizu denunció que mientras el procurador Barreto participaba en una diligencia en el Callao, la grúa del gobierno regional intentó llevarse su automóvil. Y aquí el procurador Fernando Barreto, que hay un comentario entre comillas, dice: estamos frente a una mafia liderada por altos mandos del gobierno regional del Callao que todavía no han sido identificados. Opinión de nuestros invitados. Doctor Ángel Delgado, César Augusto Dávila. Bueno, yo creo que la buena noticia es que instituciones como la Procuraduría, la Contraloría funcionan y en consecuencia estos ilícitos pueden ser evidenciados y objeto de denuncia y sanción. En consecuencia, yo creo que lo importante es que frente a la corrupción, que es un fenómeno casi natural que ha existido a lo largo de toda la historia, existan mecanismos de vigilancia lo suficientemente afiatados y con destreza, con capacidad de poder ponerle coto, combatirlos y evitar que se propague como una pandemia, como días antes. Por eso yo creo que la buena noticia es que se advierte de estas cosas y quisiéramos que eso suceda en todas las instancias del gobierno también. Yo quisiera decir algo. Tú has preguntado hace un momento si hay escuelas para alcaldes o si se puede aprender a gobernar, digamos, o el arte de gobernar, o la ciencia de lo posible, como dicen la política. Bueno, yo creo que cuando una sociedad llega a estas encrucijadas debe volver a sus orígenes. Si leyéramos con atención El mundo es ancho y ajeno del gran Ciro Alegría, encontraríamos la figura tremenda de Rosendo Maki, que es un alcalde de comunidad, un hombre que por su instinto, por su sentido común, su bonomía, su hombría de bien, para decirlo, él rige los destinos de su comunidad honestamente al desarrollo y choca contra la injusticia, contra el atropello, contra la barbarie, la matonería social que le imponen. Y dice el gran Ciro Alegría, y Rosendo al contemplar esto, se sentó al borde del camino y se puso a llorar como una vieja piedra que resumara humedad. Así es. Bien, vamos con los teléfonos. Adelante, escuchamos al ciudadano, la ciudadana. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, amigo? ¿Qué tal? Quería comentar sobre los problemas sobre la designación de del Tribunal Constitucional, Defensor Estamos, del Pueblo. amigo, sí, estamos, amigo, va a haber a las 10 de la noche un análisis de la coyuntura política. Disculpe que le corte, pero estamos ordenadamente tocando el tema de los gobiernos regionales y locales, porque a veces por mirar mucho en Lima, nuestras narices, no nos damos cuenta de lo que ocurre en Costa, Sierra y Selva y en todas las regiones. Como ha dicho el doctor Ángel Delgado, regiones que se crearon sobre la base de departamentos, y eso de por sí ya era un mal signo, porque las regiones deberían tener otra conformación, otra connotación. Sí, por supuesto. Mira, las regiones son entidades territoriales que están basadas en un principio que establece la Constitución: unidades geoeconómicas. Es una unidad de la geografía con la economía, con la historia, las tradiciones, de modo tal que se dé un territorio donde el cual se permita un gobierno regional sustentable. Los departamentos nacen de otra lógica, nacen de una visión que se gestó en los tiempos de la Revolución Francesa y que fue consolidada por Napoleón en la época del Imperio, y que lo que buscaba era garantizar una mejor sujeción de los territorios a un centro estatal. Esta capacidad organizativa del genio francés y napoleónico en particular puso a Francia en un nivel de superioridad, con lo cual le permitió tener la hegemonía en Europa y en el mundo en esos años, a comienzos del siglo XIX. Ese modelo fue exportado a todo el mundo, y apenas el Perú consiguió la independencia, se formaron los departamentos. Pero el departamento no nace como una circunscripción territorial que lo que busca es una
un autogobierno del territorio, sino es una forma de engarzar mejor ese territorio con el orden nacional. Correcto. Es muy destructiva la exposición de Angelito, digo, sí, cariño, pero tenemos un ejemplo gravísimo en el mundo, lo que sucede con las jóvenes naciones africanas. Esas naciones fueron creadas por el imperialismo británico arbitrariamente, sin considerar la historia de las tribus, las tradiciones, los rituales atávicos, y entonces eso explica la convulsión y las guerras interminables y olvidadas, porque el mundo ni repara en ellas, pero son guerras terribles que se producen en África hasta la saciedad, por esa distribución arbitraria, un regionalismo absurdo. Dijeron hasta acá es Namibia, aquí es Zambia, aquí es Camerún, y no tenía nada que ver con la realidad. Así es, vamos a ir a una pausa, señoras y señores, vamos a retornar con la parte final de esta entrevista. Desde ya quiero sentar una pregunta, porque es una curiosidad que nos salta a muchos. Vamos a preguntar al doctor Ángel Delgado, nos responderá después de esta pausa, en realidad, ¿cuántas alcaldías o gobiernos locales hay en nuestro país, provinciales, y cuántos gobiernos locales distritales, para tener una cercanía del número que existen en nuestro querido Perú? Vamos a la pausa y retornamos. Vamos en Habla del Pueblo, hay una pregunta formulada, las llamadas telefónicas también están listas. ¿Cuántos gobiernos locales, provinciales y distritales tenemos? Si nosotros tenemos un total de 194 municipios provinciales y casi 1.800, 1.700, casi 1.800 distritales. En total hacen casi 2.000 municipios en todo el territorio nacional. Correcto. Bien. Así es, miren la cantidad enorme de municipios que tenemos en nuestro país. Hola, estamos en vivo. Adelante. Buenas noches. Mucho gusto. Del pueblo. ¿Cómo está, amigo? ¿Qué tal? Mi nombre es Ricardo Morante. Mira, estoy escuchando sobre la situación de los gobiernos regionales y gobiernos provinciales. En realidad, las denuncias que se están presentando por aquí, por este medio, son bastante valederas. Y yo quisiera recalcar en cuanto al tema que en sí los gobiernos regionales y provinciales dedican el gasto de los dineros del pueblo, es en contratar más que todo maleantes. De este sistema, ellos, esta clase de políticos que creen que con eso es gobernar, ¿no? Y dar un sistema de un trabajo eventual a los trabajadores sin ningún Correcto, beneficio, está clara su posición. Correcto, estamos tomando nota para las conclusiones sobre este tema. Tenemos otra llamada telefónica. Buenas noches. Buenas noches, amigo. Mucho gusto, caballero. Lo que quiero opinar previamente sobre los gobiernos, y todos los gobiernos son una tira de ladrones que siempre buscan obras y donde ellos chapar algo. Ahora tratan de que con esas obras que están haciendo, captar gente, dándole su propina para que puedan políticamente chapar algo. Yo creo que está bien lo que están haciendo ustedes, al menos salir al aire con todas esas cosas, y aparte que tiene cara de huevo. Gracias, caballero, muchas gracias. Son los que atentan contra la libertad de prensa en el anonimato, esos mercenarios y sicarios de la ignorancia. Vamos con el siguiente televidente. Buenas noches. Señor Romero, buenas noches. ¿Cómo está? San Martín de Porra, habla Pablo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Señor, si bien es cierto que el señor Fujimori cometió unos desmanes tremendos, pero el decreto supremo 776 también favoreció en parte a la gente más necesitada. Le pondré un ejemplo, por ejemplo, en esta situación. Mire, actualmente los municipios cobran el servicio sin darlo. Es decir, esto sirvió de base para que el defensor del pueblo del Cono Norte tuviera que apelar ante el Tribunal Constitucional para que emitiera 2 expedientes en la que se llama muy claramente. Y nosotros sabemos que en el tributo se ha dividido bien claro lo que es un tributo, lo que es un impuesto. Correcto, clara su posición. Vamos entonces con esta llamada y las conclusiones con el doctor Ángel Delgado. Nos acompaña el director del diario El Hermanón, César Augusto Dávila. Adelante, por favor, con su punto de vista. Buenas noches. Buenas noches. Mire, quiero opinar sobre los gobiernos regionales que están comentando el día de hoy. Creo que deben tener en cuenta a una experiencia española, lo que hoy está pasando en España. Como Alemania le da indicaciones a España, porque las regiones que tiene España, obviamente han hecho más gastos excesivos, y obviamente hoy, ante la crisis, tienen que reducir sus gastos.
Y ojo, esos gastos obviamente ha servido gran parte para la corrupción de muchas personas, obviamente ocupando puestos determinados y obviamente ampliando la burocracia. Correcto, muchas gracias, muy interesante los puntos de vista. Vamos con César Augusto Dávila y el colofón con nuestro invitado Ángel Delgado. Yo lo que quiero reiterar es la necesidad de formular un gran proyecto nacional que organice todas estas regiones así llamadas en cuanto a sus objetivos y, como se hace en las empresas modernas, su visión y su misión con respecto a esta gran integridad que es el país. Creo que a partir de eso podemos hacer una uniformidad interpretativa y una armonización de esta orquesta que a veces disuena. Algunos, por ejemplo, señalan, y a veces hay una decepción, y generalizan y a todos le dicen, bueno, hay corruptos en todos lados, ¿no? Yo creo que es bueno que la ciudadanía tenga un espíritu crítico y la prensa, por supuesto, esa es su razón de ser. Sin embargo, la crítica no puede llevarnos a una actitud pasiva de resignación y de pesimismo. Y el pesimismo es pernicioso en la medida que generaliza y finalmente aboga por un anarquismo que se vuelve infecundo en la medida que no transforma la realidad. Yo creo que hay que distinguir entre las instituciones, ¿no?, que se pueden corregir, mejorar a la luz de la experiencia, y los malos personajes que las instrumentan. Las instituciones son objeto de un diálogo, pero claro, el hecho que en una democracia elijamos a un buen gobernante, un buen o mal alcalde, en última instancia depende de la educación de la ciudadanía para escoger bien. Así es. Ese es el tema. La democracia provee instrumentos para que en libertad puedan expresarse las voluntades, pero tampoco nos corrige ella misma de las malas decisiones. Y los pueblos a veces se equivocan. Aquí el pueblo peruano hace unos años aplaudió a rabiar el golpe de Estado contra la democracia y saludó a Fujimori. Años después lo estábamos votando entre multitudes. En consecuencia, yo creo que hay que distinguir el grano de la paja, hay que afirmar la institucionalidad, que yo creo que es lo que permanece y crea a pesar del tiempo, o más allá del tiempo, y ser crítico con los personajes. Creo que lo que está fallando ahora son los actores políticos, en la medida que no hay partidos, en la medida que hay una desintegración, en la medida que aventureros llegan muchas veces por artes no muy santas o por el asunto del dinero a tener cargos de gobierno. Es la improvisación, y eso hace que gente poco representativa, que no sintoniza con la población. Estábamos hablando si hay escuelas de alcalde. Claro que sí, uno puede perfeccionar. Yo soy profesor en la Católica de Derecho Municipal, claro está, pero el líder se hace en contacto con la comunidad. Esa es una vocación, como el ser pintor, ser músico, periodista. Es aquel que se preocupa por su población y los quiere representar. Esa es la gente que van a ser los buenos. Esos son los Rosendo Maquis que nosotros debiéramos generalizar. Correcto. Agradecemos al doctor Ángel Delgado por ayudarnos a entender esta problemática y sobre todo darle un tip muy importante al pueblo. Sepa elegir, sepan escoger, y eso pase por una pedagogía política. Agradecemos, hasta una próxima oportunidad, doctor Ángel Delgado. Muchas gracias.